así pueden hacer más preguntas. Bueno, dentro de la uropatía obstructiva, que es el tema que vamos a hacer a continuación, vamos a ver su etiología, sintomatología, diagnóstico, exámenes auxiliares, complicaciones. Dentro de las complicaciones, porque la hidronefrosis es una de ellas, una de las complicaciones, veremos pues también la hidronefrosis, los puntos que vamos a tratar a continuación. ¿Cómo definimos una uropatía obstructiva? Se entiende como uropatía obstructiva al bloqueo o reducción del flujo de orina por causa o defecto ya sea estructural o funcional del tracto urinario. Es una afectación de las funciones de los conductos renales y urinarios por la obstrucción a este flujo de orina, lo cual genera una éstasis consecuente y aumento de presión en las vías urinarias. Es la que desencadena toda la fisiopatología del daño a nivel del urotelio, y después precisamente a las estructuras renales en sí, es tanto glomerular como tubular. La nefropatía obstructiva se conoce como nefropatía obstructiva cuando esta uropatía obstructiva, estos cambios que están obstruyendo el tránsito de la orina, desencadenan reducción o alteran la función renal. Es decir, la progresión de la uropatía obstructiva va a llevar a la nefropatía obstructiva, la presencia de daño renal por consecuencia de una persistencia de una uropatía obstructiva. Las etiologías van a ser divididas entre anomalías congénitas, anomalías adquiridas intrínsecas, es decir, en la luz del mismo urétero o tubular renal, o anomalías extrínsecas, es decir, externas, por contacto, compresiones o relación directa anatómicamente, pueden contribuir a la obstrucción o limitación del flujo de orina, que pueden darse a nivel del uréter, a nivel de la salida vesical o a nivel de la uretra. Entonces, distintos segmentos pueden, con sus distintas etiologías, que van desde el nivel ureteral, anomalías congénitas en niños es frecuente, es, digamos, es la etiología de uropatía obstructiva más frecuente en niños, alteraciones tanto a nivel ureteral, del uréter o uretra, van a desarrollar pues estas patologías que se relacionan con uropatías obstructivas en este grupo Z. A nivel de origen congénito, adquiridas a nivel de uréter, la que hemos visto ahorita en el momento, los cálculos, las inflamaciones, las infecciones crónicas que pueden tener abridas, adherencias, caso de tuberculosis, por ejemplo, pueden desarrollar sinequias, adherencias de los instrumentos ureterales y condicionar obstrucciones parciales generalmente, traumatismos, accidentes, secciones o compresiones, papilas extendidas, tumores intrínsecos, ¿no? Ureteliales, pueden ir a la luz. Los coágulos por trastornos de coagulación, hipercoagulabilidad, pueden filtrarse, o lesiones ureteliales, pueden condicionar la formación de coágulos y disminuir el trayecto. El uréter tiene pues tres zonas donde se reduce la luz y pueden obstruirse o impactarse coágulos, cálculos también. Uno es el cuello de la unión pielo-ureteral, la pelvis y la ureter, a nivel de su pase por las venas, las venas entre la división de la vena ilíaca en la división de las ilíacas después de la ilíaca común, pasa por intermedio de la vena, así como una pinza ahí a las venas, y puede obstruirse a ese nivel. El otro punto es en el piso de la vejiga, donde también allí, al ser intramural, en ese tramo es de menor luz del uréter y puede impactarse también, ya sea coágulo o un cálculo, que pueden quedarse. Las anomalías extrínsecas adquiridas generalmente se debe a fibrosis retroperitoneales. En el caso femenino, por ejemplo, es común. En casos de tumores o neoplasias a nivel cuello uterino, a nivel de otros genitales internos, pueden, pacientes con operaciones frecuentes también quedan bridas, adherencias que pueden comprometer el tramo ureterales y adherirlo en esa fibrosis y por lo tanto condicionar obstrucciones. A nivel de la salida de la vejiga, pues dentro de las lesiones adquiridas, podemos encontrar en ellos la hiperplasia de próstata, más frecuente, mayores de 40 años, más frecuente, extracto urinario.
pueden ser también problemas malignos a nivel de próstata que también van a generar el efecto obstructivo. En el ciclo femenino puede encontrarse carcinomas cervicuterinos, traumatismos, los famosos prolaxos que también pueden llevar a las obstrucciones por compresiones a nivel de la uretra o la salida de la vejiga de estas zonas. Ciertas lesiones tanto congénitas y adquiridas que van a favorecer las obstrucciones urinarias. Igual misma relación entre las distintas causas, otra literatura, es cómo la clasificamos. Vamos a tener en cuenta para la clasificación la etiología, es decir, la causa, es decir, adquirida, congénita, cómo se presenta, cómo es su presentación clínica, si que es aguda o crónica, el grado de obstrucción, ya sea obstruyen completamente la salida de orina, completamente el pase de la orina o es incompleto. La localización, esto si es supravesical o infravesical, es la referencia de la división que se ha hecho desde la vejiga hacia el exterior, sería infravesical, y desde allí mismo hacia la parte superior, es decir, hasta la pelvis renal, cálices, sería supravesical. Es la identificación. Entonces vamos a tener etiologías congénitas que pueden presentarse en forma aguda, o adquiridas que pueden presentarse en forma aguda. Generalmente lo congénito es más crónico, lento de desarrollo, lo adquirido puede ser agudo, el grado de obstrucción puede ser completamente o parcialmente. Y si es una hiperplasia benigna de próstata, será una infravesical. En relación a eso está el nivel anatómico de la obstrucción. Si hay una obstrucción completa a nivel infravesical, la repercusión va a ser sobre los dos riñones, sobre los dos uretres, sobre los dos riñones. Entonces, va a ser bilateral. Va a considerarse como una obstrucción bilateral, una repercusión bilateral sobre los dos riñones. En la fisiopatología, uno de los ejemplos es cuando esta obstrucción es ureteral, aguda y completa. Por un cálculo, por ejemplo, generalmente unilateral, no puede presentarse en forma brusca, así situaciones que compriman o que obstruyan los dos uretres. En cualquier tramo del uréter, antes de llegar al piso de la vejiga, al piso vesical, puede presentarse una obstrucción, lo que incrementa la presión intraluminal del uréter con una alteración en el gradiente manométrico, aumenta la presión, la resistencia a nivel de tubular. Esto va a llevar a una reducción del filtrado glomerular porque hay una resistencia al filtrado. Hay cambios hemodinámicos, esto va a desencadenar cambios hemodinámicos en todo el cambio que aumentó la presión de filtración. Ello va a llevar a una atrofia parenquimatosa tardía. Si esto sigue, puede completar hasta el 75% del filtrado glomerular basal si la obstrucción supera las 3 semanas. Es decir, si no se resuelve la obstrucción que ha sido aguda, en forma brusca, esta atrofia parenquimatosa tardía puede llevar hasta el deterioro de mayor del 75% del filtrado glomerular si la obstrucción supera las 3 semanas. Es decir, casi solo 25% del filtrado glomerular se puede conservar si es que no se resuelve esto antes de las 3 semanas de esta obstrucción aguda. ¿Cuándo ocurre? Así pues podemos observar que esta sintomatología por las obstrucciones urinarias, las manifestaciones clínicas clínicas de obstrucción varían según el sitio, el grado y la agudeza o cronicidad de la obstrucción. Este es un ejemplo ante una obstrucción ureteral bilateral, si es que es aguda o crónica, es decir, obstrucción bilateral crónica, no va a ser agudo. Puede ser agudo, pero lo más frecuente es que sea crónico. Hay efectos hemodinámicos cuando hay agudo, hay un aumento del flujo sanguíneo renal, una disminución de la filtración glomerular por la resistencia que ofrece sobre el alto nivel del sistema tubular, una disminución del flujo sanguíneo medular, porque todo está concentrado en aumentar el flujo sanguíneo renal, es decir, la presión de filtración, toda la arteriola deferente está contraída para aumentar la resistencia o vencer la resistencia a la filtración glomerular y por ello a nivel tubular todo el flujo sanguíneo está disminuido. Aumenta las prostaglandinas vasodilatadoras, óxido nítrico, porque van a favorecer la dilatación de la arteriola aferente. Efectos tubulares, hay un aumento de la presión ureteral y tubular, un aumento de la reabsorción de sodio, urea y agua, son los cambios que se dan por éxtasis para favorecer todos estos mecanismos. Y a nivel de
En las manifestaciones clínicas va a haber un dolor por la distensión de la cápsula ureteral, una hiperazoemia por alteración y la reducción de la filtración glomerular, va a haber oliguria porque es una obstrucción bilateral, no hay tránsito de orina, obstrucción bilateral, y va a haber una oliguria o anuria, de hecho que esto lleva a una insuficiencia renal aguda. Si no se resuelve la obstrucción, si no se resuelve el problema obstructivo, pues simplemente que va a requerir diálisis de soporte para estabilizar este estado de hiperazoemia. Cuando ocurre algo crónico, ya hay un estado de compensación. Si esto es lento, crónico, los cambios hemodinámicos, los efectos hemodinámicos ya no van a ser los mismos, como en el caso que es agudo. Va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, después luego la compensación, pero sí hay una reducción marcada de la tasa de filtración glomerular. A pesar de ello, hay un aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras o vasoconstrictoras, ¿no? Donde tratan de compensar, tratando de compensar después de la fase aguda que pasó, puede progresar a un equilibrio entre la compensación, entre el aumento del flujo sanguíneo o la mejora del flujo sanguíneo y, y la corrección de la resistencia, venciendo la resistencia tubular que genera la obstrucción del tracto urinario. En este caso, aún hay un aumento en la producción de renina angiotensina y los efectos tubulares, hay una disminución de la osmolaridad medular, una disminución de la capacidad concentradora de la orina, por eso hay una disminución de la osmolaridad medular. Se pierden los mecanismos por los cambios a nivel tubular en los efectos de la reabsorción de todos los solutos que van a dar la concentración, que van a dar la capacidad para concentrar las orinas. El sistema tubular renal lo ha perdido en la producción de toda esa capacidad, que es donde se reabsorbe más agua que, solutos, y lo que permite pues mantener la concentración de la orina de acuerdo a la necesidad del organismo. Hay un daño estructural, una atrofia parenquimatosa propia de la cronicidad que está teniendo todos esos daños estructurales, daños de retenciones, el éxtasis urinario por la obstrucción que está llevando a ello, disminución en las funciones de transporte de sodio, potasio, hidrogeniones. Al haber una alteración tubular, sobre todo en túbulos contorneados distales, esta disminución del transporte de la reabsorción de sodio, el transporte de sodio y potasio, aquí lo que ocurre es va a haber mayor natriuresis, mayor pérdida de sodio, pero menor reabsorción de potasio, menor eliminación de potasio. Este potasio va a acumularse en sangre, va a haber estados de hipercalemia, ¿no? Hiperazoemia, hipertensión, poliuria hipertensiva, natriuresis, es decir, se pierde sodio porque no se reabsorbe. En el túbulo distal ustedes saben que se intercambia con el potasio para eliminarse. Hay acidosis hiperpotasémica, potasemia, no se está eliminando el potasio, hiperclorémica, lo que no permite reabsorberse el sodio y que aumenta su eliminación, su excreción. Cuando se libera la obstrucción, que debe liberarse, hay un descenso lento, un aumento lento de la tasa de filtración glomerular, que es variable dependiendo del tiempo. Ya mencionamos que si es aguda, la recuperación de 3 semanas debe evitar que comprometa a más del 75% de la tasa de filtración glomerular. Hay una reducción de la presión tubular, que es la que evita la adecuada filtración glomerular, aumenta la carga de solutos por la nefrona que ha estado reteniendo esos líquidos, o sea, esos solutos, aumenta la urea, aumenta la emisión de cloruro, presencia de factores natriuréticos. Estos factores natriuréticos van a arrastrar agua, entonces van a jalar agua después de una desobstrucción bilateral. Lo que ocurre es una natriuresis, pero con también contenido de agua, incluso que no se controla con la corrección de la hormona antidiurética. No hay respuesta de la hormona antidiurética, simplemente permite la eliminación adecuada, la eliminación excesiva de este líquido, este volumen de agua que está retenido. Y también eh, reabsorbe mayor contenido de agua, pero permite la eliminación de todos estos solutos que están siendo retenidos. Y en diferencia de todo, al final el resultado es producir poliurias
con bastante también contenido de sodio, o sea, una orina concentrada en solutos, una poliuria con bastante sodio y concentraciones. Después a la obstrucción va a haber, de liberar la obstrucción urinaria, va a haber una diuresis. Hay una posibilidad de deficiencia del volumen y desequilibrio electrolítico porque bueno, una poliuria masiva que se da después de desobstruir una vía urinaria que ha permanecido obstruida por más de 2 o 3 semanas. La sintomatología van a depender pues, de los obstructivos. Puede no haber síntomas si es que esta es crónica, lenta y es unilateral, porque cuando es bilateral, la sintomatología va a verse más pronto, ya que si es supravesical, si solo compromete un lado, es unilateral, el otro lado renal y ureteral va a compensar y no va a mostrar síntomas si es que, por ejemplo, no es un cálculo o una lesión que no cause una distensión o un problema clínico de dolor, por ejemplo, a ese lado. Puede haber dolor intermitente si es que hay una hidronefrosis crónica, esto va a distender un poco los cálices y las cápsulas de esas zonas y dará ese dolor, pero es un dolor lento, de lenta evolución. Concentraciones elevadas de nitrógeno ureico, la detección de insuficiencia renal es lo que puede sospechar que exista una obstrucción urinaria, sea infravesical, que se ha observado y que esté repercutiendo porque se observaría una eliminación de orina, que es una ausencia de eliminación o reducción de la eliminación de orina, que si produce una retención de sustancia nitrogenada, no, tendríamos que sospechar que la evolución de la insuficiencia renal está siendo ocasionada por esta retención urinaria. Hay una nefropatía obstructiva. Si es que no hubiera otros síntomas de ella, ¿no? Una nefropatía diabética, nefropatía ya conocida de repente por otras causas. Hidronefrosis crónica, una distensión de los cálices, la calicial, pelvis, que se conoce como hidronefrosis. El cólico renal, que es generalmente por la presencia de cálculos, que lo vimos anteriormente. Y algunos cambios miccionales que pueden hacerse, sobre todo si es que la obstrucción es infravesical, ¿no? La ausencia de orina puede ser bilateral, que hay obstrucciones supravesicales bilaterales, poliuria, obstrucción incompleta o parcial, porque una obstrucción incompleta hay cambios a nivel tubular que evitan la concentración adecuada de la orina y eso produce una orina de mayor concentración, mayor carga de líquidos. Diuresis fluctuante, también hay episodios de obstrucciones urinarias donde pueden cruzar con episodios de diuresis normal o poliuria. La presencia de hematuria, la presencia de masas palpables, si es que el riñón se ha distendido mucho, las obstrucciones urinarias, el riñón hidronefrótico, por lo general se observan obstrucciones congénitas, presiones suprapúbicas, la vejiga distendida si es crónica puede tolerar mucho volumen y el paciente no puede tener mucha molestia, pero si es una inflamación aguda de la próstata o una inflamación crónica que se reagudiza, se inflama mucho más y puede provocar bruscamente la retención urinaria, la vejiga va a crecer y va a ser dolorosa. Y eso tiene que solucionarse con cateterismo. La hipertensión, que puede ser por dependencia de volumen cuando hay una insuficiencia renal ante una obstrucción bilateral crónica, si es que hay cambios en la producción de renina, hipertensión, infecciones urinarias repetidas, como mencioné, esto debe indicarnos una sospecha de un cuadro obstructivo por cálculos frecuentemente, entonces debemos buscar el origen de esa obstrucción, de esas infecciones recurrentes. La acidosis hiperclorémica, hiperpotasemias, igual síntomas de insuficiencia renal aguda o crónicas que se han reagudizado. Síntomas del tracto urinario inferior, dificultad para miccionar, retrasos miccionales, urgencia miccional, síndrome miccional en el varón, hiperplasia de próstata con retención urinaria. Puede ser incontinencia, goteo postmiccional, disminución de la fuerza y calibre del chorro, síndromes de prostatitis o prostatitis crónicas, ¿no? Eso debemos sospechar en los obstructivos. La retención aguda de orina, mencionamos cuando hay una retención aguda, hay mecanismos, si es que hay mecanismos, incremento de la presión intravesical, porque una obstrucción a nivel del cuello y de la salida de la vejiga,
puede haber hay un incremento de la presión intravesical con una descarga esto estimula la descarga de catecolaminas. Presentan reflejos viscerales, dolor en hipogastrio, taquicardia, sudoración, irritabilidad. Ese aumento de la presión, el incremento de la presión intravesical aumento de la presión arterial, lo cual lleva a esos mismos incrementos de las presiones también en el retrógrado, aumentan los mecanismos hemodinámicos que van a desencadenar en la disminución del filtrado glomerular. En forma aguda, esto va a tener solución más rápido, debe resolverse, porque si hay una obstrucción acá, tiene que resolverse con su cateterismo adecuado, porque lo agudo genera mucho dolor en la vejiga, la distensión de la vejiga no tolera más de 1 litro en forma aguda. Cuando es crónico, puede llegar a retener hasta 3 litros de orina. Cuando el reflejo de estimulación de la diuresis solo bastan 300 a 500 mililitros de orina. Cuando esto es crónico, la retención crónica representa en clínica sobre el adenoma de próstata, es lo más frecuente, una retención crónica, lo que hay un incremento progresivo de la resistencia al vaciamiento vesical con cambios a nivel del detrusor. Aumenta la fuerza y el número de las contracciones. Hay cambios anatómicos caracterizados por la hipertrofia del detrusor. Es una primera fase. Cuando continúa la hipertrofia del detrusor va a haber una existencia de orina residual, porque de esos cambios en la hipertrofia, que justo es un marcador ecográfico de que hay una obstrucción crónica, a pesar de que el paciente no perciba mucha sintomatología, pero esta cronicidad no permite la buena contracción del detrusor para eliminar, luego vaciar completamente la vejiga luego de cada acción. Y eso va a llevar a nivel renal un incremento de la cantidad de la orina residual, va a llevar a los cambios en la pared muscular, alteraciones hemodinámicas. Todo eso afecta al tracto urinario superior con atrofia obstructiva. Hay una atrofia por estos cambios que ocurren a nivel epitelial tubular, a nivel glomerular, y con el tiempo, pues, la nefropatía obstructiva por un problema de próstata va a desencadenar enfermedad renal crónica con toda la clínica de la insuficiencia renal cuando esta ya requiera. Estos síntomas que hemos mencionado, el dolor, la sintomatología miccional, y a otros síntomas que pueden presentarse, la hematura, los síndromes constitucionales, las enfermedades intestinales, que también van a acompañar a ellos, van a desarrollarse, y todos ellos ser el origen después de su evolución es desencadenar en una insuficiencia renal. La exploración física, como a nivel abdominal, a nivel hipogástrico, examinar la próstata, examinar los prolaxos a nivel ginecológico en la mujer. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Ante toda insuficiencia renal que no se sospeche la causa, debemos investigar cómo está la producción de orina. Debemos colocar un catéter vesical, eso es lo que recomendamos siempre hacer, la cateterización para evaluar la diuresis. Si es que colocado el cateterismo se produce una diuresis, entonces asumimos que la obstrucción es distal, es decir, uretral, y solo se requerirá una valoración urológica para determinar la causa de esa obstrucción a nivel infravesical. Pero si no hay diuresis luego de colocar correctamente una sonda, se toma una ecografía y determinamos si hay signos de obstrucción. Signos de obstrucción reciente o pasada. Puede haber hidronefrosis identificando la obstrucción, un cálculo, una estenosis, una sinequia, es algo que están obstruyendo, pero la hidronefrosis, que es una manifestación como una secuela de una obstrucción, una distensión de los sistemas caliciales o de la pelvis renal, si hay que hidronefrosis, debemos realizar una tomografía para identificar el sitio y la causa de la obstrucción. Ello nos va a llevar a definir la causa de la obstrucción. Si es que no hay hidronefrosis, vamos a sospechar por qué no hay producción de orina. Si hay una sospecha alta de esta hidronefrosis o de alguna obstrucción, debemos realizar igual la tomografía. Si es que no hay sospecha de obstrucción, no hacemos mayores estudios y consideramos como negativo toda la obstrucción. Pero si hay sospecha de alguna obstrucción, debemos hacer antecedentes, que producir cálculos, por ejemplo, debemos tomar la tomografía.
Si es que la tomografía es negativa, pues no ha habido obstrucción, no hay hidronefrosis y probablemente esté deshidratado el paciente, una ira prerrenal. Si es que existe positivo o negativo, pero aún con alta sospecha, si es que es negativa, pero con alta sospecha de obstrucción, porque hay hidronefrosis, un uronograma, una urografía excretora, un catéter ureteral para permeabilizar el uréter y poder activar bilateral, en este caso, para permitir mayor diuresis, ya que puede no verse la obstrucción extrínseca en una tomografía, puede que no se vea, pero al cateterizar el uréter permeabilizamos el uréter, ureteral, no cateterismo ureteral, ureteral, se puede permeabilizar y permitirse la eliminación adecuada. Urograma anterógrado o nefrostomía, si es que hay una hidronefrosis marcada y no se encuentra la obstrucción, y nefrostomía, es decir, derivación percutánea de la orina. El diagnóstico de una obstrucción urinaria que no se acompaña de dilatación de vías, en primer lugar, debe hacernos sospechar que es una obstrucción reciente, primero o tercer día de que se ha ocasionado la obstrucción. Cuando el sistema colector es relativamente poco distensible, no hay hidronefrosis, puede ser un Doppler para ver los flujos y mostrar una disminución marcada de este flujo sanguíneo. Cuando el sistema excretor urinario está englobado, si es que hay un tumor o fibrosis que cubre esa dilatación y no permite pues, ver los signos de una obstrucción. En la obstrucción, cuando es menor, un cálculo menor, cálculo pequeño, no parcial, una obstrucción, puede haber obstrucción, pero no se observan los signos de obstrucción. Los exámenes auxiliares, la historia no deben reemplazar la historia clínica cuidadosa, la presencia de antecedentes, como por ejemplo litiasis urinaria, infecciones recurrentes, que no puede ser solo cálculos, puede ser una obstrucción que condiciona infecciones urinarias recurrentes. Puede ser la manifestación inicial de un cuadro obstructivo urinario. La exploración física para confirmar si es que hay una obstrucción. Puede ser palpar la dilatación de un riñón que esté con una hidronefrosis, una bolsa hidronefrótica, pero debemos apoyarnos con los estudios de imágenes, los estudios radiográficos, ecográficos. La obstrucción del tracto urinario superior, podemos hacer sensible más a la ecografía y los otros estudios donde también está la tomografía. La obstrucción del tracto urinario inferior, la tomografía primero, resonancia y también otros estudios invasivos como cistoscopía, cisturetrografía para buscar la etiología directa, la causa directa de la obstrucción. Las complicaciones, las infecciones urinarias es lo más frecuente, el residual que puede afectar a todo el sistema urinario, esto empeora el daño renal, que la infección urinaria más una neuropatía obstructiva, la enfermedad renal crónica es más frecuente. La litiasis vesical, un depósito de sedimento urinario en la vejiga, también va a contribuir a la obstrucción, formación de calco, nervio vesical, pueden impactarse en la uretra y condicionar obstrucciones urinarias bajas, infecciones o obstrucciones urinarias infravesicales. La infección por gérmenes ureolíticos, como mencionamos, la litiasis por estrubitas, son a nivel ocupan los espacios de los cálices y pueden producir hidronefrosis o obstrucciones y se enclavan en el cuello vesical, en la unión de la pelvis y el uréter, van a generar obstrucciones marcadas con difícil evolución y progresión rápido a la insuficiencia renal crónica. Algunas glomerulopatías pueden desarrollarse luego de la neuropatía obstructiva, como la glomerulosclerosis focal segmentaria, con evolución posterior a una insuficiencia renal aguda o crónica. Si es agudo, es una obstrucción aguda que ha producido y que no se ha resuelto, que no se resuelve pronto y lleva a una insuficiencia renal aguda. Pero las insuficiencias crónicas, bajas, infravesicales o supravesicales, pero bilaterales, van a llevar a una enfermedad renal crónica secundaria. El adelgazamiento cortical y la existencia de cicatrices corticales, imágenes en martillo o en porra de los cálices, son indicativos de lesión cicatrizal irreversible. Es decir, son lesiones que ecográficamente se pueden visualizar y nos estarían indicando de patologías crónicas por un problema obstructivo, si es que se evidencia la dilatación, el origen de la obstrucción, pero ya nos están indicando que el problema es crónico, el adelgazamiento de la pared cortical, de la corteza renal. Algunas complicaciones que se pueden observar pues, dependen del tiempo en que se resuelva esta obstrucción. Aquí he hecho un esquema
los cambios que ocurren hasta las 15 semanas de una obstrucción aguda o crónica. Los cambios histológicos, lo que se hace crónico es cuando no se resuelve oportunamente una obstrucción y ya se va haciendo crónica, o es parcialmente y lentamente va progresando. Los cambios histológicos se ocurren entre los 7 a 10 días, ocurren los cambios de fibrosis y atrofia tubular luego de una obstrucción aguda. Esta evolución, aquí se puede recuperar la función hasta las 4 semanas alguna literatura dice hasta las 4 semanas, se puede liberar la obstrucción y se recupera la función tubular. Pero si pasan 8 semanas, la recuperación es improbable, y si pasan más de 12 semanas y no se resuelve la obstrucción, la recuperación ya es casi muy mínima del parénquima renal. Es decir, la insuficiencia renal se hace progresiva. 12 semanas ya son 3 meses, que es la definición de enfermedad renal crónica. La hidronefrosis es una complicación a las obstrucciones. Ocurre en la obstrucción crónica, pues, donde se dan dos fases. Una fase de compensación, que es para luego de las obstrucciones crónicas, eh, para compensar el aumento de la resistencia al flujo de salida, es decir, al pase de la orina. La musculatura se hipertrofia progresivamente. No se produce, no hay cólico renal porque es lenta, o si lo hay, es intermitente y no con la característica del cólico nefrítico típico, y puede pasar inadvertido por ese motivo. A nivel de los uréteres, la pared pues, se hipertrofia y el uréter se vuelve tortuoso, puede dilatarse más, pudiendo producirse compresiones secundarias por bandas fibróticas, y ello agrava pues, el problema obstructivo de ello, ¿no? La tomografía acá me muestra una imagen más radiolúcida, bien grande dentro de la pelvis. Esto más o menos es la pelvis renal, que está distendiendo y retrayendo todo hacia la periferia, todo lo que se considera es parénquima renal viable, se puede decir, ¿no? Está en la periferia, todo lo demás es una bolsa hidronefrótica. Igual en nefrosis, imágenes de hidronefrosis, la ecografía incluso clasifica la hidronefrosis por grados del 1 al 6, dependiendo de la cantidad o al diámetro de la hidronefrosis, y también de la característica del parénquima renal que lo acompaña. El grado 6 es una hidronefrosis muy distendida, donde casi el parénquima no existe. Es una lámina nada más de parénquima que rodea toda esa bolsa hidronefrótica. Esto se da en la obstrucción crónica, como se dice. Para que sea crónico tiene que ser parcial. No puede haber una crónica bilateral porque ya en las 3 semanas ya ha producido daño severo, mucho en los días nada más produce ausencia de orina, va a producir una insuficiencia renal aguda. Lo que mencionaba: hipertrofia, hiperplasia de la pared uretral, atrofia hidronefrótica, reducción del grosor del parénquima renal, borramiento de la papila y el crecimiento pues de la nefromegalia por la. Y luego viene la fase de descompensación, y donde ya se forma la hidronefrosis, una evolución a hidronefrosis, pérdida progresiva del tejido muscular liso, el tracto urinario con dilatación secundaria, los cálices, la pelvis y el uréter se dilatan progresivamente en ese orden, ¿no? Ese orden se va por su menor contenido muscular. Cuando la progresión aumenta por obstrucción o por reflujo, se produce dilatación de la pelvis, cálices. La dilatación es mayor si la obstrucción es próxima al riñón, si más próxima al riñón, la dilatación, que son los que resisten donde es una mayor resistencia, digamos, para vencer esa obstrucción, empiezan a distenderse y tienen menor contenido muscular. El uréter tiene mayor contenido muscular que los cálices, las estructuras renales menores, ¿no? Urinarias, perdón, menores. Eso va a depender de la carga, la duración. El aumento de la presión pielocalicial comprime las papilas, produciendo depresión convexa de las mismas. Pueden hacer necrosis papilar, y ahí hay destrucción secundaria tanto a la compresión como a la isquemia, que produce secundaria esa resistencia resistencia tubular que genera la obstrucción. Esta atrofia hidronefrótica se observa en las obstrucciones urinarias unilaterales completas de larga evolución. Claro, si es crónica puede ser bilateral, parcial, coparcial, bilateral, pero si es de un solo lado, no va a observarse frecuentemente y puedes llevarse mucho tiempo y producir la hidronefrosis en un solo lado. De estas, algunas imágenes
de hidronefrosis, la evolución de la hidronefrosis, patogénesis de hidronefrosis unilateral, los cambios progresivos del uretre y del riñón, secundarios a una obstrucción por un cálculo, que se observa aquí en el tercio. Esa es el división que pasa por sobre los vasos ilíacos donde se dividen. Aquí el segmento donde digo, le mencioné que es la segunda estenosis que tiene el uretre y riesgo de enclavar un cálculo. El primero es a nivel del cuello ureteral, el cuello de la pelvis, de la unión pielo-ureteral, y el otro es el tramo intramural del piso de la vejiga. A medida que el riñón es sometido a destrucción gradual, el riñón izquierdo se hipertrofia para compensar lo que el riñón derecho pues, no está haciendo o cumpliendo su función. Bueno, hasta aquí la presentación de los dos temas. Disculpen si hubieran preguntas. Hola. Sí se le escucha, doctor. ¿Sí? Ujú. ¿Cuántos son, dice, del grupo? ¿Usted es delegado? Sí. Bueno, somos cerca de, como mencionó mi compañera al inicio, Ya. un poco más de 80, pero no, se llegaron a conectar, vi como 45 más o menos, un poco más de la mitad, pero sí, no sé por qué faltan. Mm, Si no hubieran más preguntas, no eran preguntas, mejor dicho, ¿no? Espero